Me llamo Rodrigo Castellanos Vega. Tengo 34 años. Soy de Culiacán, Sinaloa. Y durante 4 años fui el chofer personal de uno de los hombres más peligrosos de este país. Hoy estoy en un programa de protección de testigos. No puedo decirles en qué ciudad. No puedo decirles bajo qué nombre vivo ahora. Lo que sí puedo decirles es lo siguiente. Entré creyendo que me estaban salvando la vida. Y tardé 4 años en entender que lo único que habían hecho era comprarla. Hay cosas que voy a contarles esta noche que nunca he dicho en voz alta, ni a mi abogado, ni al Ministerio Público, ni a mi madre, que todavía no sabe la mitad de lo que hice y de lo que vi. Pero ya no puedo cargar esto solo. Y si con esto salvo a uno solo de ustedes de cometer el mismo error que yo cometí, entonces vale la pena que me expongan, que me busquen, que me encuentren. Ya no me importa tanto como antes. Primero lo primero. El hombre para quien manejé se llamaba internamente El Padrino. No voy a dar su nombre real, porque hay gente suya que todavía está suelta. Y yo todavía quiero seguir respirando un par de años más. Era un operador de alto nivel del cártel de Sinaloa. No el máximo jefe, pero sí alguien que movía cantidades de dinero y de producto que la mayoría de ustedes no podrían ni imaginar con una calculadora en la mano. Este hombre desayunaba tranquilo mientras firmaba órdenes de muerte. Este hombre le hablaba a sus hijos por videollamada, mientras en la habitación de al lado estaban interrogando a alguien. Yo lo vi todo. Yo lo llevé a todos lados. Yo era sus ojos, sus manos, sus pies. Y la trampa fue que al principio parecía un honor. Antes de seguir, necesito que entiendan algo fundamental. Yo no busqué esto. No soy de esos que sueñan con el narco desde chicos, que se crecen viendo corridos y queriendo ser como los que aparecen en las canciones. Yo tenía una vida, pequeña, modesta, con problemas como los de cualquier familia en Culiacán, pero era mía. Tenía trabajo, tenía a mi mamá, tenía a mi hermano menor, Óscar, que estudiaba para contador. Tenía una novia que se llamaba Fernanda y que olía a jabón de coco cada vez que la abrazaba. Tenía todo eso. Y lo perdí. No de golpe. Eso es lo más cabrón de esta historia. Sino poco a poco. Entrega por entrega. Kilómetro por kilómetro. Hasta que un día me miré en el espejo del baño de una casa de seguridad en Navolato y no reconocí al hombre que me estaba viendo. El principio fue una deuda. Una maldita deuda que no era ni siquiera mía del todo. Mi padre había tomado prestado dinero de personas equivocadas. No de un banco, no de una caja de ahorro. De personas equivocadas. Murió antes de pagarlo. Y cuando murió, la deuda no murió con él. La deuda nos buscó a nosotros. Me buscó a mí, que era el hijo mayor. Y un martes por la tarde, mientras yo estaba en el taller mecánico donde trabajaba cambiando una transmisión, llegaron 2 hombres que no necesitaban presentarse, porque su sola presencia lo decía todo. Ropa cara, botas picudas, actitud de quien sabe que nadie le va a decir que no. Uno era alto, con cicatriz en la barbilla. El otro era gordo, con una cadena de oro tan gruesa que parecía ancla de barco. El alto habló primero. Me dijo, «Tu papá nos debe dinero. Tu papá ya no está. Ahora nos lo debes tú». Así, sin más preámbulo, como si fuera la cosa más normal del mundo. La cantidad era de 320,000 pesos. En ese momento yo ganaba 4,500 pesos a la semana. Ustedes hagan el cálculo. Yo lo hice en ese mismo instante, parado ahí con las manos llenas de grasa, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Le pregunté cuánto tiempo tenía. El gordo se rió. No de manera divertida. Se rió de la manera en que se ríe alguien cuando la pregunta que le hiciste le parece tan ingenua que casi le da lástima responderte.
30 días, me dijo. O nos das el dinero, o nos das trabajo equivalente. Aquí nadie pierde. 30 días. 320,000 pesos, o trabajo equivalente. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la orilla de mi cama mirando la pared, haciendo cálculos que no cuadraban de ninguna manera. Pensé en pedir prestado. Pensé en vender el coche, que era una camioneta vieja que apenas servía. Pensé en hablar con mi madre. Pero mi madre ya estaba enferma del corazón, y darle esa noticia podría matarla más rápido que cualquier deuda. Pensé en irme, en huir, en desaparecer. Pero eso significaba dejar a mi hermano Óscar expuesto. Y eso era algo que no podía hacer. Así que a los 3 días llamé al número que me había dejado el de la cicatriz. Y dije que aceptaba el trabajo. Lo que nadie te dice cuando tomas esa decisión es que no hay un contrato. No hay términos. No hay fecha de finalización. Te dicen trabajo y tú imaginas algo concreto, algo temporal, algo con un principio y un fin. Pero el trabajo que ellos tienen para ti no termina. El trabajo que ellos tienen para ti se va expandiendo, se va complicando, se va enredando alrededor de tu vida como una planta trepadora alrededor de un árbol, hasta que ya no puedes distinguir dónde terminas tú y dónde empieza la planta. Y para cuando te das cuenta, ya no importa. Porque sin la planta, el árbol tampoco se sostiene. El primer mes me pusieron a hacer cosas aparentemente inocentes. Llevar sobres de un lado a otro. Recoger paquetes en domicilios que me daban por mensaje. Esperar en estacionamientos con el motor encendido. Nada que se viera directamente sucio. Nada que me pudiera meter en problemas si me paraba la policía. O eso me decía yo a mí mismo. Me pagaban bien. Mucho mejor de lo que ganaba en el taller. Y a los 20 días ya habían condonado parte de la deuda. Me dijeron que si seguía trabajando bien, en 3 meses estaría limpio. 3 meses. Qué ingenuo fui. Qué maldita ingenuidad la mía. Fue en el segundo mes cuando me dijeron que iba a conocer a alguien importante. Ese día me vistieron diferente. Me dieron ropa nueva. No ropa de narco con bordados y logos, sino ropa discreta. Ropa de chofer ejecutivo, camisa oscura, pantalón de vestir, zapatos que no había usado en mi vida. Me llevaron a una casa en las afueras de la ciudad. Una casa que por fuera no llamaba la atención, pero que por dentro era como otro mundo. Mármol en los pisos, cuadros en las paredes, guardias en cada esquina. Y ahí, sentado en un sillón bebiendo whisky a las 10 de la mañana como si fuera café, estaba el padrino. Era un hombre de unos 50 y tantos años. No enorme, no intimidante en lo físico. Era de estatura media, algo robusto, con el pelo entrecano bien peinado y una barba de 3 días perfectamente recortada. Tenía ojos café claro, casi amarillos bajo cierta luz, y cuando te miraba, tenías la sensación de que estaba calculando algo que tú no podías ver. Llevaba un reloj que yo después supe que costaba más que la casa donde creció mi madre. Me extendió la mano y me la estrechó con firmeza, sin apretar, sin demostrar fuerza, con la seguridad tranquila de alguien que no necesita demostrar nada. Me dijo, me dicen que manejas bien, que eres discreto, que no hablas de más. Le dije que sí, que así era. Me dijo, necesito un chofer de confianza. Alguien que no sea del gremio, que no tenga historial, que pueda moverse sin llamar la atención. Me dicen que tú eres ese hombre. Y ahí debí haber dicho que no. Ahí, en ese preciso instante, algo en mi interior me gritó que dijera que no, que inventara una excusa, que me cayera muerto ahí mismo si era necesario, pero que no dijera que sí. Y sin embargo, escuché mi propia voz diciéndole, cuando quiera que empiece, jefe. Esa fue la decisión más cara de mi vida. Empecé esa misma semana.
Me asignaron una camioneta blindada, una Suburban negra del año, sin placas de circulación normal, con vidrios polarizados que no dejaban ver nada desde afuera. Me enseñaron la ruta de la casa principal a la oficina oficial del padrino, que era una empresa de importaciones en el centro de Culiacán. Fachada perfecta, papelería en regla, empleados que realmente trabajaban ahí sin saber la mitad de lo que pasaba. Me enseñaron las rutas alternas en caso de contingencia. Me enseñaron las señales. Si el padrino se tocaba el cuello con 2 dedos, significaba que había peligro y debía acelerar sin preguntar. Si golpeaba el asiento del copiloto 2 veces, significaba que debía desviarme de la ruta planeada. Si decía la palabra tráfico en una oración, sin importar el contexto, significaba que debía llamar a determinado número de inmediato. Era un sistema. Todo era un sistema. Y yo era una pieza de ese sistema. Las primeras semanas fueron casi normales. Lo llevaba a la empresa por la mañana, esperaba, lo recogía, lo llevaba a comer, siempre a restaurantes privados, siempre reservados, siempre con al menos 2 escoltas sentados en mesa aparte. Lo llevaba a visitar a su familia. Tenía una esposa y 3 hijos que vivían en una colonia residencial completamente normal. Los niños iban a una escuela privada. La esposa hacía sus mandados en el súper como cualquier señora. Esa parte me perturbaba más de lo que esperaba. La normalidad. La manera en que este hombre podía pasar de firmar lo que firmaba a abrazar a sus hijos, como si nada. Yo manejaba en silencio y pensaba, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se vive con las 2 caras tan separadas? Todavía no sabía que yo también estaba aprendiendo a hacerlo. El primer momento que me dejó sin aire fue un martes de octubre, como a las 11 de la noche. Llevábamos el padrino y yo en la Suburban, solos. Los escoltas venían en otra camioneta, atrás. Me indicó que me saliera de la autopista en una salida que yo no conocía. Una brecha que no aparecía en ningún GPS. Manejé por terracería durante como 20 minutos, hasta llegar a una bodega iluminada con reflectores. Había varios vehículos estacionados afuera, hombres armados en la entrada. El padrino me dijo que esperara en el carro, que no bajara, que no mirara, que si alguien me preguntaba algo, dijera que era el chofer y que esperaba órdenes. Esperé 45 minutos. Durante esos 45 minutos, escuché cosas que salían de esa bodega. No voy a describir exactamente lo que escuché, porque hay cosas que una vez que las describes en voz alta, las haces más reales de lo que ya son. Lo que sí les puedo decir es que cuando el padrino salió y se subió al carro, venía con una mancha oscura en la manga de la camisa. Me miró. Yo miré al frente. Arranqué sin decir nada. Él tampoco dijo nada. Durante el camino de regreso puso música norteña en el estéreo y llamó a alguien para hablar de un asunto de negocios completamente mundano. Y yo manejé. Y yo callé. Y en ese silencio firmé algo que no tenía papel ni pluma. Esa noche, estacionado afuera de mi edificio, vomité en la calle. Al día siguiente fui a trabajar como si nada. Los meses siguientes fueron una escalada que ahora, mirando hacia atrás, puedo ver con claridad, pero que mientras la vivía apenas percibía. Cada semana un poco más. Cada semana una línea un poco más difusa. Me empezaron a incluir en conversaciones que no debería haber escuchado. Me empezaron a dar instrucciones más complejas. Una vez me dijeron que recogiera a una persona en el aeropuerto, un hombre de traje, maleta negra, acento colombiano, y lo llevara directamente a una casa de seguridad sin pasar por ningún punto de revisión conocido. Yo lo hice. Otra vez me dijeron que condujera durante 6 horas hasta un punto en la frontera, entregara un sobre a un hombre que me estaría esperando y regresara sin hacer paradas. Yo lo hice.
Me iban pagando mejor. Me fueron quitando lo de la deuda de encima. Me fueron dando pequeños privilegios. Un departamento mejor, una pistola que era solo por si acaso. Acceso a ciertos lugares donde antes no me dejaban entrar. Me fueron haciendo sentir que pertenecía. Y eso, les juro, es el gancho más efectivo que tienen. No el miedo, aunque el miedo también funciona. No el dinero, aunque el dinero también funciona. El sentido de pertenencia. La sensación de que eres importante para alguien, de que te necesitan, de que sin ti algo no funciona. Después de años viviendo al margen, trabajando en un taller ganando lo mínimo, siendo el hijo del hombre que debía dinero, siendo nadie, de repente había alguien poderoso que me miraba a los ojos y decía, «Tú eres el que yo quiero para esto». Eso engancha. Eso es más adictivo que cualquier cosa que puedas meterte por la nariz. Fue a los 8 meses cuando me hice verdaderamente su chofer. No en términos de contrato, eso nunca existió, sino en términos de confianza. El padrino dejó de llevar al otro chofer que tenía, un hombre al que llamaban el 20, y empezó a pedirme a mí exclusivamente. Me dijo un día, sin aparente importancia, como quien comenta el clima, «El 20 habla demasiado. Tú sabes cuándo callar». Fue un elogio y una advertencia al mismo tiempo, y yo fui suficientemente idiota como para quedarme solo con el elogio. Lo que significa ser el chofer personal de un hombre así. No es simplemente manejar. Es estar presente en su vida de una manera que ni su esposa está presente. Yo lo vi en sus mejores momentos y en sus peores momentos. Lo vi llorando, una sola vez, cuando murió su madre, y me hizo dar una vuelta extra de 20 minutos por la ciudad porque no quería llegar al velorio con los ojos rojos. Lo vi furioso de una manera que hacía que el aire en el carro se volviera pesado y difícil de respirar. Lo vi borracho. Lo vi cansado. Lo vi con miedo, aunque él no lo hubiera llamado así. Esas noches en que nos hacían seguimiento y yo tenía que maniobrar durante horas hasta perder a quien nos seguía. Lo vi tomar decisiones. Lo vi dar órdenes que yo sabía lo que significaban, aunque nadie las dijera en voz alta. Y el problema de ver todo eso es que te convierte en un testigo. Y los testigos son peligrosos. Y en ese mundo, lo que es peligroso se elimina. Yo lo sabía. Él lo sabía. Y en esa paradoja vivíamos. Él me necesitaba suficientemente cerca para que fuera útil. Y yo era suficientemente peligroso por estar tan cerca. El equilibrio era frágil, y yo caminaba sobre él todos los días sin poder mirar hacia abajo. Hubo una noche en Mazatlán que cambió algo en mí. Habíamos ido a una reunión. El padrino y otros 3 hombres de su nivel. En un hotel frente al mar, habitación de lujo. Toda la seguridad en los pasillos. Yo esperé en el estacionamiento subterráneo durante 4 horas. A las 2 de la mañana bajaron los 4. Algo diferente en el ambiente, algo que se percibía aunque no se viera. Metimos a El Padrino en el carro. Los otros 3 se fueron en sus propios vehículos. Mientras salíamos del estacionamiento, El Padrino recibió una llamada. Escuché solo su lado de la conversación. Dijo, ¿confirmado? ¿Los 2? Bien, que sea limpio. Colgó. Se quedó un momento mirando por la ventana al mar, que se veía desde el bulevar, negro y enorme. Y luego dijo, sin voltear a verme, «Oye, Rodrigo, ¿tú sabes cocinar?» Eso fue todo, ese cambio de tema, esa absoluta normalidad después de lo que acababa de decir. Le respondí que más o menos, que sabía hacer cosas básicas, y me habló durante 10 minutos de una receta de birria que hacía su abuela. Y yo asentí, y respondí, y manejé. Y por dentro algo se estaba rompiendo muy despacio, como el hielo en primavera, crujido por crujido. Los 2 que mencionó en esa llamada aparecieron 2 días después en las noticias. No voy a dar más detalles.
A los 18 meses de trabajar para El Padrino, me asignaron algo que iba más allá de manejar. Me pidieron que fuera el enlace en una transacción, no el que entregaba la mercancía. Eso lo hacía gente más abajo, sino el que confirmaba que la transacción se había completado y llevaba el reporte de vuelta. Me explicaron que era porque ya confiaban en mí, que era un paso arriba, que me convenía. Y yo, que para ese momento ya había normalizado tantas cosas, dije que sí, sin que me temblara demasiado la voz. La transacción fue en un rancho a las afueras de Culiacán. Llegué con otro hombre, al que llamaban El Pato, un tipo delgado con lentes y cara de maestro de escuela, que sin embargo había visto hacer cosas que no corresponden a ningún maestro de escuela. El Pato hacía los conteos. Yo era testigo y enlace. El rancho estaba lleno de actividad. Camionetas entrando y saliendo, hombres cargando cosas, perros que ladraban atados a postes. Hicimos el trabajo en una bodega lateral. Tardó como 2 horas. Todo transcurrió sin incidentes. Regresamos a la ciudad. Yo rendí el reporte a El Padrino directamente. Él asintió con satisfacción y me dijo: «Buen trabajo. Ya eres de los míos». De los míos. ¿Cuánto peso tienen esas palabras cuando vienen de alguien así? ¿Cuánto te equivocas al sentirte orgulloso de escucharlas? La escalada continuó. Cada vez más involucrado. Cada vez más adentro. Empecé a conocer a más gente. Nombres que ahora no puedo decir. Caras que ahora no puedo describir porque están en archivos que no me corresponde abrir. Empecé a entender la estructura. No porque me la explicaran, sino porque simplemente la fui absorbiendo, como se absorbe el idioma de un país cuando vives en él sin estudiarlo. Entendí quién le respondía a quién. Entendí qué territorios estaban en disputa. Entendí cuáles eran las alianzas y cuáles eran las fricciones. Entendí que El Padrino tenía enemigos no solo del lado contrario, sino también dentro de su propia estructura. Y que esos enemigos internos eran en algunos casos más peligrosos que los externos. Y empecé a entender que yo, con todo lo que sabía, era un problema para mucha gente. Hubo un periodo de 3 semanas en que la tensión en el entorno de El Padrino se volvió palpable. Más guardias, reuniones a deshoras, llamadas que él tomaba en voz baja dándome la espalda, algo que antes no hacía. Un par de veces llegamos a destinos y había gente que yo esperaba encontrar que ya no estaba. Y nadie explicaba por qué. El Pato desapareció en ese periodo. Pregunté una vez, con cuidado, por El Pato. El hombre al que le pregunté me miró de una manera que me hizo no volver a preguntar. Un miércoles, El Padrino me dijo que lo llevara a una dirección que no conocía, en una colonia popular de la ciudad, sin escoltas. Solo nosotros dos. Eso era inusual. Casi nunca íbamos sin escoltas. Manejé en silencio, siguiendo las indicaciones de su voz. Llegamos a una casa de apariencia modesta, fachada de tabique sin pintar. El Padrino bajó y me dijo que esperara. Estuve 40 minutos esperando. Cuando salió, venía diferente. No físicamente diferente, pero sí en algo que se sentía. Se subió al carro, me dio la siguiente dirección y durante el camino dijo, casi para sí mismo, con voz muy tranquila: «A veces hay que podar para que el árbol crezca bien». Yo no supe qué significaba eso en ese momento. Lo supe 3 días después, cuando supe quién vivía en esa casa. Era el hermano de uno de sus propios tenientes. El teniente había estado filtrando información, y El Padrino había ido personalmente a resolver parte del problema. Solo que la parte que resolvió personalmente no fue el teniente. Cuando entendí eso, me quedé inmóvil en mi cuarto durante como 1 hora, el estómago convertido en piedra, la cabeza haciendo cosas que la cabeza no debería hacer. Y entonces,
Por primera vez desde que había empezado todo esto, me senté a pensar en serio en cómo salir. El problema era que salir no era una opción que tú elegías. En ese mundo, la gente no renuncia. No existe el finiquito. No hay carta de recomendación. Hay dos formas de salir: que te maten o que te atrapen. Y si te atrapan, dependiendo de cuánto sabes, puede ser que también te maten después. Yo lo sabía. Siempre lo había sabido en abstracto. Pero ahora lo sabía en concreto, en el cuerpo, con nombre y apellido del hermano del teniente que había vivido en esa casa de tabique sin pintar. Pero necesitaba salir. Lo decidí esa noche. Todavía no sabía cómo. Todavía no tenía plan. Pero la decisión estaba tomada. Durante las siguientes semanas actué como si nada hubiera cambiado. Seguí manejando. Seguí callando en los momentos correctos. Seguí siendo eficiente y discreto y confiable. Pero por dentro estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, una salida. Empecé a documentar cosas, no en papel, que es rastreable, en mi cabeza. Fechas, lugares, nombres, frases. Todo lo que había acumulado en 2 años de estar pegado a ese hombre empezó a organizarse en mi memoria de una manera diferente. Ya no era solo experiencia vivida. Se estaba convirtiendo en información. Contacté a alguien. No directamente a las autoridades. Eso hubiera sido suicida sin intermediario. Contacté a través de un familiar lejano que tenía conexiones con personas que tenían conexiones con las personas correctas. Fue un proceso que tardó meses. Meses en que seguí trabajando como si nada. Meses en que cada día podía ser el último si alguien notaba algo raro en mi comportamiento. Meses en que dormía con un ojo abierto. Literalmente, no metafóricamente. Porque el padrino tenía la costumbre de mandarme llamar a cualquier hora. El momento en que supe que el tiempo se había acabado fue un domingo. Estaba en casa cuando recibí una llamada de un número que no conocía. Una voz que tampoco conocía me dijo 3 palabras. Ya te ubicaron. Y colgó. No supe quién llamó. No supe si era advertencia sincera o trampa. Pero algo en el tono de esa voz me dijo que era real. Tuve exactamente 40 minutos para moverme. Tomé lo que podía cargar, que era básicamente nada. Llamé al número que me habían dado mis contactos. Me dijeron dónde ir. Fui. Manejé durante casi 3 horas, cambiando de ruta constantemente, usando caminos que conocía de tanto haber manejado por Sinaloa en los últimos 2 años. En un momento, me pareció que me seguían. Una camioneta blanca que apareció 2 veces en el espejo retrovisor. Tomé una salida de la autopista. Me metí a un pueblo. Di 3 vueltas en manzanas distintas. La camioneta blanca no apareció de nuevo. Puede que fuera paranoia. Puede que no. Llegué al punto de encuentro al anochecer. Eran 2 personas, un hombre y una mujer. Cara de funcionarios aunque sin uniforme. Me hicieron subir a otro vehículo. Me dijeron que iba a estar bien. Yo no les creí del todo, pero tampoco tenía más opciones. Pasé las siguientes semanas en un lugar que no voy a describir, hablando con personas que hacían preguntas. Muchas preguntas. Durante mucho tiempo. Les conté lo que sabía. No todo de golpe. Fui cuidadoso, fui estratégico, fui el tipo discreto que el padrino siempre dijo que era. Solo que ahora esa discreción trabajaba para mí. Les di información por partes, asegurándome de que mi utilidad se extendiera el tiempo suficiente para que no me resultara conveniente que me desaparecieran. Estoy vivo. Eso es lo que les puedo decir hoy. No sé por cuánto tiempo más. No lo digo dramáticamente. Lo digo como un hecho que evalúo regularmente. Como se evalúa el clima antes de salir a la calle. La gente que me busca tiene recursos, tiene paciencia, tiene memoria. Y aunque yo esté en un programa de protección,
Ningún programa es perfecto. Lo sé. Lo acepto. Es el precio de las decisiones que tomé. Ahora quiero hablarles directamente. A los que están viendo este video y tienen 16, 17, 20 años. A los que están en una situación económica difícil y alguien les está ofreciendo algo que parece una salida. A los que piensan que pueden entrar, tomar lo que necesitan y salir antes de que sea tarde. Escúchenme bien. No existe antes de que sea tarde. Esa fecha no existe en ese calendario. El momento en que dices que sí, el reloj empieza a correr en una dirección que tú no controlas. Cada cosa que haces para ellos te ata más. Cada secreto que guardas te convierte en rehén de ese secreto. Cada dinero que recibes te hace más difícil imaginar vivir sin él. Y cuando quieres salir, y vas a querer salir, todos quieren salir en algún punto. Te das cuenta de que la puerta por la que entraste ya no existe. Que el edificio no tiene salida de emergencia. Que la única ventana disponible está en el 5º piso. Yo tuve suerte. Tuve contactos. Tuve un familiar que conocía a alguien que conocía a alguien. La mayoría no tiene eso. La mayoría de los que entran no encuentran esa ventana. La mayoría se quedan adentro hasta que los sacan en una bolsa o los llevan esposados. Y si los llevan esposados, lo que saben los hace más vulnerables, no más seguros. No se trata de valentía. No se trata de ser fuerte o débil, de ser listo o tonto. Se trata de que el sistema está diseñado para que no puedas salir. Están muy buenos en lo que hacen. Llevan décadas perfeccionando cómo entrar a la gente, cómo retenerla, cómo hacer que la complicidad se acumule hasta que ya no puedas señalar a nadie sin que eso te implique a ti también. Mi hermano Oscar se recibió de contador. Trabaja en una empresa de contabilidad en una ciudad que no voy a nombrar. Vive una vida pequeña, tranquila, con sus problemas normales y sus preocupaciones normales. A veces pienso en eso. Pienso que él tomó el camino largo, el camino cansado, el camino sin atajos, y llegó a algún lado. Y yo tomé el atajo. Y el atajo me llevó a una habitación sin ventanas de la que llevo años tratando de salir. A Fernanda, que olía a jabón de coco y que se merecía una vida que yo no le pude dar. Espero que estés bien. Espero que hayas encontrado algo mejor. Mereces algo mejor. Y a ustedes que están viendo esto. Si hay una sola cosa que quiero que se lleven de todo lo que les acabo de contar, es esta. La próxima vez que alguien les ofrezca protección, dinero fácil, pertenencia, respeto, todo lo que dicen que van a darte, pregúntense cuánto les va a costar, porque siempre cuesta, siempre. Y el precio lo pones tú, pero lo cobran ellos, y nunca te avisan cuándo ni cómo. Me llamo Rodrigo Castellanos Vega, o me llamaba. Ya no estoy muy seguro. Cuídense.